Abrimos la puerta a un encuentro con el Evangelio Dominical. Buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo, en esta hermosa tarde de mayo, acá en esta esquina de María con el hermanito Joaquín, estamos dando comienzo a este nuevo programa del Evangelio Dominical. Como siempre, estamos aquí con la mesa servida, con la palabra del Señor que nos alimenta, que nos nutre y nos llena de gracia. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, comunidad y familia parroquial de Nuestra Señora de la Victoria y Santuario de María Rosa Mística. Hoy en otro programa vamos a hacer el Evangelio del próximo domingo, rico como todos los evangelios, con la palabra del Señor, que como dijo el Papa Francisco, el Santo Padre, siempre trae alegría. Y a propósito, tenemos noticias de la primera jornada del cónclave y hace un ratito fumata negra. Todavía no vemos papa. Así que seguir rezando por la designación y seguir rezando por este Santo Papa argentino, humilde y sencillo, para que esté en la contemplación de la luz del Señor. Es así, estamos ahora en esta situación de espera. Y nosotros, como siempre, vamos a pedirle al Espíritu Santo, a ese Espíritu de Dios que nos ha dejado como el Paráclito, para que esté asistiéndonos continuamente a nosotros, hijos de Dios. Y en esta situación de leer este Evangelio del domingo próximo, vamos a pedirle que nos acompañe y que esté uniéndonos a nosotros de aquí y a ustedes de allá, para ser un nosotros grandote lleno del Espíritu Santo. Por eso ahí hacemos la oración, Joaquín. Así es, Pepe. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dejó el Espíritu Santo en su ascensión. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que nos abra a la inteligencia de la Escritura. Concede serenidad y calma a nuestro corazón, porque solo en el silencio sabremos escuchar tu voz. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos la gracia de leer y reflexionar este pasaje del Evangelio para hacerlo memoria activa y operante en nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, ya con el Espíritu entre nosotros, vamos a leer el Evangelio de este próximo domingo, cuarto domingo de Pascua, ¿no? Y nos habla de ese Jesús que es nuestro pastor. Así que ahí lo leemos. Va a ser la celebración del Buen Pastor. Bueno, entonces hacemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 10, versículos 27 a 30. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti.
Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo le doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Camina en la ley del Señor, dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. ¿Qué podemos decir de este Evangelio, no? Es tan generoso en lo que nos da. Jesús, el buen pastor, es el pastor que, después de haber sido cordero, se hace pastor, como está escrito. Y es el pastor que entrega todo por nosotros. Ahí vamos a los comentarios de este Evangelio. El primer comentario, ¿de quién es, Joaquín? Bueno, lo hacemos de la liturgia cotidiana, el alimento de cada día que nos dice: Jesús se nos presenta como el buen pastor. En verdad, puede hacerlo porque siempre en su vida ha actuado como tal. Conoce a las personas, las defiende, no quiere que ninguna se pierda, les da vida eterna y finalmente ofrece su propia vida por ellas. No ha rehuido ningún trabajo, se ha entregado generosamente por todos. Por parte de él, las afirmaciones básicas de hoy son: yo las conozco, yo les doy la vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Son palabras que hablan de cercanía y de entrega total. La vida que le comunica a él su Padre, Dios, la comunica él a su vez a todos nosotros. La comparación queda todavía más profundamente aclarada cuando en el Apocalipsis se nos muestra como el Cordero. El Cristo que como un Cordero ha sido inmolado en la cruz, voluntariamente, es el que mejor puede decir que es el buen pastor y que da la vida por sus ovejas. Precisamente porque se ha entregado, puede ir adelante, guiar y dar la vida a sus ovejas. El Cordero será su pastor y los conducirá los manantiales del agua de la vida. Esta es la primera parte cuando él habla de sus ovejas que escuchan su voz y él que las conoce por una a una. Ese es un buen pastor. Y él que nos ofreció hasta la vida para nuestra salvación. Yo soy la luz del mundo, no
hay tinieblas junto a mí, tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Dijo Jesús, ellas me conocen y me siguen. Pero esta entrega admirable por parte del pastor nos pide a nosotros una actitud receptiva y acogedora. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Es verdad que la imagen y la palabra misma del rebaño o de las ovejas no parece entusiasmarnos mucho hoy, no porque los rebaños ya no sean una experiencia muy repetida en nuestras ciudades, sino porque el mismo nombre de rebaño indica tal vez gregarismo, falta de personalidad. No es ciertamente la intención de Jesús al compararnos con un rebaño, porque resalta otras cualidades que podemos copiar de unas ovejas fieles a su pastor. Si queremos ser seguidores de Jesús, no se trata solo de estar bautizados, sino de creer en Él, escuchar su voz, tratar de que nuestra mentalidad sea como la suya. Eso no solo cuando el camino se nos hace fácil, sino también cuando estamos inmersos todavía en la gran tribulación de la que habla el Apocalipsis. Es entonces cuando más luz y fuerza nos querrá comunicar el resucitado a través de su comunidad y de los sacramentos. En la Eucaristía tal vez sea el momento privilegiado en que nosotros, seguidores de Jesús, escuchamos su voz, hacemos caso de lo que nos dice y nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre, cuando Él, como el auténtico buen pastor, nos da la vida eterna. En el Domingo del Buen Pastor haremos bien en examinarnos si nosotros somos buenas ovejas, buenos discípulos de Cristo Jesús, si lo conocemos, si lo escuchamos y si lo seguimos. Ahí nos habla de cómo ya nosotros no tenemos esa vista directa de un pastor hoy en las grandes ciudades, como lo fue en aquel momento, donde era muy común encontrar un pastor, era el trabajo habitual. Y como siempre Jesús daba esos ejemplos que eran fáciles de encontrar en esa comunidad. Nosotros, hoy, 2000 años después, igual seguimos teniendo esa imagen del pastor, acomodados a nuestras circunstancias. Y está bien la aclaración que dice de no sentirnos ovejas como manipulados, sino que reconocer en Jesús ese verdadero hombre y ese verdadero Dios, a aquel que nos dice: yo soy el camino para llegar al Padre, y nos muestra ese camino. Ese es el buen pastor, el que nos lleva por el buen camino. Ese es el resucitado de esa Pascua, donde vuelve resucitado, se muestra y nos dice: acá estoy, como estaba escrito, al tercer día resucitó.
y se presentó a los apóstoles. Y hoy sigue presente, vigente, en estos evangelios donde la palabra nos alimenta, nos muestra el camino, y en ese pan de vida que nos da su propio cuerpo en cada misa. Nosotros, los elegidos, no porque seamos los buenos, los mejores, somos los elegidos como Pedro, como Pablo, que no eran los mejores. Y sin embargo, en ellos forjó un espíritu extraordinario que ha guiado a las comunidades primeras. Nosotros hoy, bautizados y aceptando haber tenido ese bautismo que nos hace sacerdotes, nos hace reyes y nos hace profetas. Nos pone en la obligación de que cada evangelio debemos vivirlo con intensidad, no solo escucharlo, no solo enunciarlo, sino vivir en ese mensaje que nos entrega cada evangelio. Está en nosotros pedirle a ese Espíritu Santo que nos dé la gracia de reconocer el mensaje general y particular. Nosotros somos iglesia y formamos ese cuerpo místico e inmenso que es la iglesia, donde Jesús es principio y fin, donde María nos cubre, nos protege y no nos deja salir de ese camino. Hoy tenemos este evangelio que nos llena de gracia, que nos llena de esperanza, de participar de ese rebaño enorme que es esta iglesia donde Jesús es el buen pastor que ha dado su vida por nosotros y que resucitado nos muestra el camino a la vida eterna. Así es, Joaquín, seguiremos con el próximo comentario. Sí, antes de leer el comentario de Monseñor Ángel José Macín, quería hacer una reflexión, si me permitís, Pepe. ¿Cómo no, Joaquín? Prestemos un poquito de atención ya del Evangelio después de haberlo leído. Dijo Jesús, la primer parte, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz, yo la conozco y ellas me siguen. Somos nosotros las ovejas, Pepe. Y lo seguimos a Jesús. Y mirá la promesa que nos hace. Y Jesús nunca falla. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mis manos. Yo les doy vida eterna, Pepe. Qué promesa de Jesús para nosotros. No morirán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Qué felicidad, ¿no? Qué promesa, qué bien protegidos nos tenemos que sentir, porque el buen pastor protege a las ovejas de los lobos, los lleva a pastos verdes, a lugares con agua fresca. ¿Cómo no seguirlo a Jesús? Sin duda que cuando nosotros reconocemos a ese Jesús y lo reconocemos como pastor, y ahí dice, nadie arrebatará de mi mano esas ovejas porque el Padre y yo somos uno y nadie arrebata, nadie es más grande que el Padre.
que es el mismo. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre, dice, ¿no? Indudablemente, por eso somos los elegidos con una gracia enorme de tener esta posibilidad de tener la Pascua nuestra cuando llegue el momento. Esa Pascua que ya vivió el Señor y que donde derrotó a la muerte. Y una vez resucitado no muere más. Bueno, y siguiendo entonces con los comentarios de Monseñor Ángel José Massín, en Evangelio y Vida, leemos de este Evangelio. Este domingo, conocido como el Domingo del Buen Pastor, dedicado a orar por las vocaciones, nos deja algunas perlas para nuestra meditación y contemplación. El lenguaje está tomado del mundo pastoril. Jesús se presenta como un buen pastor. Aunque no lo dicen los versículos que hoy leemos, sí se habla de las ovejas, de una cercanía y conocimiento mutuos entre el pastor y las ovejas. Se dice de conocimiento y de seguimiento. También se afirma que la intención del pastor es que las ovejas podrán alcanzar la vida imperecedera, claramente en un tono sacramental. Sigue avanzando el texto, remitiéndonos hacia la hondura del misterio trinitario. Los párrafos finales, a la vez que fueron motivo de discusiones sobre la superioridad del Padre sobre el Hijo, concluyen con una contundente confirmación de la igualdad entre ambos. La diversidad y la igualdad se dejan entrever en el Dios que nos ha creado según estos criterios. Pero hay un exceso de brillo en esta frase. No podemos pretender contener en nuestra razón algo que nos supera y nos contiene. Contemplemos y dejemos que sea Dios el que nos enseñe estas cosas. Y ya Jesús lo dijo, Pepe, que estaba más allá de nuestra razón. Sería muy difícil para nosotros entender, no lo íbamos a entender, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. De esto nos habla en la última parte Monseñor Massín, de este hermoso Evangelio. Quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá.
soy Señor y Maestro, y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino, yo soy la vida y la verdad. Llevarán al Padre y el Santo Espíritu. Yo soy el camino firme, Yo soy la vida y la verdad. yo soy el camino firme, Y el Santo Espíritu vendrá. soy camino, camino y verdad. El camino firme, yo soy la vida y la verdad. El Hijo del Buen Pastor. Dios, solo Él es el buen pastor. Por eso, pronto se comprometió que el único que merece el título de pastor del pueblo es Dios mismo, pues solo Él es dueño de las ovejas, las ama y les da vida. Dios se compromete a ser Él mismo pastor de su pueblo, esquilmado por los malos pastores. En el libro de Ezequiel se lee: porque así habla el Señor, aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando están en medio de ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y curaré a la enferma, pero exterminaré a la que esté gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. Ustedes, mis ovejas, son el rebaño humano que yo apaciento, y yo soy su Dios, oráculo del Señor. Este es un comentario del padre Mateo Bautista en el libro de los comentarios bíblicos dominicales. Y ese es una lectura de Ezequiel 34, del 11 al 12, del 15 al 16 y el 31. Y sigue el padre Mateo y dice: y a través del mismo profeta Dios promete al pueblo: suscitaré al frente de ellas a un solo pastor, a mi servidor David, y él las apacentará y será su pastor. Desde entonces el pueblo esperaba el cumplimiento de esta promesa y miraba hacia el futuro, anhelando la aparición de este nuevo David. Jesús, el Hijo del Buen Pastor, se autoproclamará: yo soy el buen pastor. Juan 10, versículo 11. Yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Doy la vida por mis ovejas. Juan 10, 15. Él es el único revelador del Padre, aquel que lo manifiesta de verdad. En su voz se oye la voz del Padre. Las
promesas de Dios Padre anunciadas por los profetas se cumplen en Jesús, y rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Prestemos atención a la fórmula introductoria de autorrevelación. Yo soy el buen pastor. Si en el Antiguo Testamento Dios era el verdadero pastor de su pueblo, y si Jesús reclama ese papel y título para sí mismo, es porque Él y el Padre son uno. Por otro lado, con este término se designaba particularmente al rey David y al futuro David, o rey que Dios había de enviar para sacar a las ovejas de la situación en que se encontraban. En el Salmo de Salomón 17, versículo 40, es el Mesías el que pastoreará el rebaño de Dios. El pastor es, por lo tanto, una manera de designar al Mesías. Jesús se define en lengua griega como poimenkalos, es decir, pastor en exclusiva y por contraposición a todos los demás. Él es el pastor verdadero, el ideal, el modelo, el auténtico y el único. Jesús no es un pastor falso o aparente como eran los antiguos reyes y los entonces actuales dirigentes de Israel, que se presentaban como representantes de la acción de Dios, pero no la cumplían. Jesús se presenta como el verdadero pastor, como verdadero mediador, como Dios mismo. Yo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré. Ezequiel 34:11. Como lo único que interesa es la perspectiva de ganancia, nunca se exponen a ningún peligro, hablando de mercenarios, ya que excluyen toda la posibilidad de tener pérdidas. Mucho menos se colocan ante las perspectivas de un daño a su propia persona. Esto viendo, por supuesto, a los malos pastores. Las ovejas no son más que un medio para procurarse su propio bienestar. Pero el buen pastor, en cambio, prefiere el bienestar de las ovejas al suyo propio. En esta comparación ante el verdadero pastor y el que cuida las ovejas por interés de un salario, Jesús destaca el hecho de que Él es el único que da la vida por amor a las ovejas. Su muerte no es algo que Él no acepte contra su voluntad, aunque así haya parecido a los ojos de los hombres, Él la ofrece voluntariamente. En esta parte nos muestra claramente, ¿no?, la diferencia entre que aquel que se dice pastor y lo único que hace es un trabajo a cambio de un salario. Por eso nos habla de que no es un pastor que está realmente dispuesto a pasar por malos ratos, digámoslo así, él sufrir por las ovejas, sino que todo lo contrario, se sirve de ese rebaño para poder vivir bien, para poder sacar de ellos ganancia. Esos serían los malos pastores, aquellos que se sienten por sobre el rebaño y para sacar ventaja sobre esas ovejas. Él se dice Jesús, se dice el buen pastor, el único pastor
que está entregando hasta su vida por esas ovejas que somos nosotros, como decíamos, ¿no? Ese rebaño que es la iglesia, ese rebaño que no es solo de ovejas hermosas, ovejas obedientes, ovejas que están yendo por el buen camino. Hay muchas, como decía, heridas, maltratadas, sufrientes, muchas que quieren salir del camino. Pero Él, el buen pastor, vino por todas las ovejas. Él no quiere perder ninguna. Y las que le han sido entregadas, de esas ovejas no va a perder ninguna, porque están en la mano de Él y del Padre. Y Él y el Padre son uno solo. Y el Espíritu Santo. Esa Santísima Trinidad de la cual no podemos entender a través de la razón. 3 personas, un solo Dios. Al nombrarse Jesús, el buen pastor, Él, no hay otro. Él es el que nos cuida. Él es el camino que nos lleva a esa Pascua nuestra, la que Él ya pasó, en la cual Él abrió la puerta en su primera, por ser el primero, porque la muerte no lo destruyó, porque al tercer día resucitó y está a la derecha de Dios Padre, y desde ahí ha de venir a juzgarnos. Nosotros, rebaño, nosotros iglesia, nosotros ovejas, caminando por esta vida que nos toca. Como decía, no solo en los buenos momentos tenemos a ese pastor, también en nosotros. Y Él va a estar atento, porque conoce nuestro nombre, porque sabe lo que nos está pasando y que de alguna manera Él está con nosotros. A veces no lo entendemos, a veces pretendemos que sea lo que nosotros queremos, pero hay una voluntad superior a la que nosotros reconocemos como Dios. Esa voluntad, que se haga esa voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. Así lo dijo María también. Ojalá nosotros como María también podamos decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y por esa cuestión de que se haga su voluntad, podemos transitar por esa puerta abierta que nos da Jesús en su Pascua, a nuestra propia Pascua y a la vida eterna. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio.
Bueno, sí, Pepe, tal cual. Y también tenemos que tener presente cuando nos descarriamos que todos a veces nos puede pasar en momentos de fe, en momentos de crisis. Otra promesa más, las va a buscar. En otro evangelio, cuando dice tiene 100, se le escapa una, la va a buscar. Así que bueno, llena de promesas hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo evangelio, el del buen pastor. Y los pastores que tenemos ahora. El padre Mateo Bautista nos dice que este domingo del Buen Pastor la Iglesia celebra la jornada de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos al Señor que llame a muchos jóvenes al sacerdocio y a consagrarse en cuerpo y alma para que, entregados al redil de Cristo y en comunión con el Papa y sus obispos, sucesores de los apóstoles, prolonguen el mandato que Cristo confió a Pedro y a sus sucesores. Apacienta mis ovejas. El sacerdote y el consagrado saben que siendo el Señor el único pastor de las ovejas, ellos han sido llamados a prolongar la misión de Cristo mismo. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. En Juan 20, 21. En los sacerdotes y consagrados se debe cumplir la antigua profecía a favor del pueblo. Les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con ciencia y prudencia. Jeremías 3:15. Oremos todos en la Iglesia por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Sin oración no hay vocación. Oremos por quienes tienen la misión de conducir, santificar y testimoniar en la Iglesia, por el Papa, por cada obispo diocesano, por el sacerdote de la parroquia, por los sacerdotes religiosos y ministros de la Iglesia, por los consagrados en cuerpo y alma en los diversos carismas. Recemos para que el Señor dé perseverancia a los seminaristas. Oremos en familia por las vocaciones de los propios hijos, no por la vocación de los hijos de los otros. Oren el o la joven: Señor, ¿qué quieres de mí? Escuchando la voluntad divina. El mayor fracaso de la vida es no haber conocido la voluntad de Dios en nuestra vida. En fin, oremos con fe y caridad por nuestros consagrados y sacerdotes que abandonaron redes, profesiones, esposo, esposa, hijos, para reeditar la gracia divina. La figura de Jesús, el buen pastor. El amor de Jesús pone en juego la dinámica de la fe, la dinámica del creer. Jesús, buen pastor, llama una a una a sus ovejas, el llamado vocacional. Las ovejas, discípulos, sienten la voz de su pastor y lo siguen. Disciplinado, misión.
y oremos por los sacerdotes y consagrados por las vocaciones, recordándonos que el testimonio suscita vocaciones. Esto lo dijo el Santo Padre Papa Benedicto XVI. El testimonio suscita vocaciones. Ser buenas ovejas para ser luego buenos pastores. Ojalá no vengan a faltar buenos pastores, lejos de nosotros que falten y lejos de la misericordia divina, el no hacerlos surgir y constituirlos. Es cierto que allí donde hay buenas ovejas, hay también buenos pastores. En efecto, de las buenas ovejas salen los buenos pastores. Lo dijo San Agustín esto. Allí donde hay buenas ovejas, hay también buenos pastores. En efecto, de las buenas ovejas salen los buenos pastores. Solo las buenas y sacrificadas ovejas del buen y sacrificado pastor, Jesús, serán después buenos pastores y consagrados santos. Especialmente vamos a pedir por las vocaciones en la Eucaristía, donde Jesús, el buen pastor, se nos entrega como el buen Cordero, dándonos todo de sí, su pasión, muerte, resurrección y hasta su pastoreo glorioso. Como se reconoce acá, a Jesús mismo está diciendo, de la oveja, de las buenas ovejas surge el pastor. ¿Y quién es el Cordero? El único Cordero, el perfecto, es ese Jesús. Él es el Cordero que sin pecado, sin mancha, y que después de su entrega y su sacrificio, después de haber pasado por la pasión, la crucifixión y la muerte, Él es el sacrificio y después de Él no hay otro. Él es el sacrificio. Él fue el verdadero Cordero que se entregó por nosotros. Luego es el pastor. Y no hay otro. Y Él es el que va al frente, el que está con nosotros y el que viene atrás. Y de esa manera lo reconocía Francisco cuando decía que tenían que ser pastores con olor a oveja. No solo indicando el camino, sino estando entre ellas, sintiéndose ese calor de las ovejas, de participar con ellas, de estar presente con el sufriente, con el que necesita, con el que está agobiado, y que venga atrás para aquella oveja que se quedó, que necesita el acompañamiento. También ahí debe estar el pastor. Y nosotros los bautizados, como ya lo dijimos, en nuestra medida también somos pastores. Somos ovejas y somos pastores. En nuestra casa, con nuestros hijos, somos pastores. En nuestro trabajo, con nuestros compañeros, somos pastores y ovejas. Aceptemos nuestra entrega con eso que decía también Benedicto, el testimonio, ¿no? Nosotros tenemos que testimoniar con nuestra vida, con nuestros actos, no solo de pico, diría un amigo mío, no solo de pico, no solo proclamando, sino actuando en consecuencia de lo que dice el Evangelio.
Seamos buenas ovejas para ser buenos pastores. Eso es cumplir con el Evangelio en la medida que podamos, para después, en ese poquito que podemos, también podamos llegar a ser pastores. Hermanas y hermanos, seamos buenas ovejas para ser buenos pastores. Testimoniemos a nuestro Señor. Reconozcamos como el mejor pastor, como el único, al Señor. Y qué lindo esta invitación de caminar junto con Él en este camino que nos presenta día a día. Este Evangelio, Joaquín, está tremendo, ¿eh? Sí, la verdad, Pepe, ahora lo voy a leer de nuevo. ¿Sabes por qué, Pepe? Porque es muy corto y tiene dos partes que son claramente cuando habla Jesús de sus ovejas y de su relación trinitaria, es decir, Él igual que el Padre, Él y el Padre son uno solo, ¿no? Que nosotros sabemos que es una relación trinitaria con el Espíritu Santo. Pero a pesar de ser tan corto, es tan claro, pero lo leís una vez y, sí, somos expresado así en forma representativa la oveja, pero vemos las promesas que nos hace por seguirlo, por creer y seguirlo, o de su relación con el Padre, y que Él transmite, el buen pastor lo transmite a Pedro, bueno, desde el Papa hasta el último sacerdote, ¿no? No lo tenemos que ver como una historia de hace 2000 años, es presente en la Eucaristía, su inmolación voluntaria por redimir los pecados de la humanidad, nuestros, que se siguen repitiendo. Hoy, a 2000 años después, y no sé si son peores las faltas que cometemos todos, 2000 años después, y a pesar de la presencia de Dios en la tierra, de su inmolación por nosotros, por nuestros pecados, y del Evangelio que nos dejó. Así que, si me permitís, Pepe, quiero leer otra vez una parte. Dice Jesús: mis ovejas me escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Nos conoce uno a uno, Pepe. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Protección total que nos da nuestro pastor. Y después habla: mi Padre y yo somos una sola cosa y nadie nos puede arrebatar nada de las manos. Así que bueno, Pepe, la alegría de tener un pastor, de que tengamos la gracia de oír su voz, de reconocerlo y seguirlo, porque Él es nuestro refugio. El Señor es mi pastor y nada nos puede pasar. La protección y la promesa de Cristo de darnos vida eterna. La verdad, para ser el Domingo del Buen Pastor, la verdad, este Evangelio, qué riqueza, qué simpleza y cuánto nos ofrece Jesús. Cuánto nos ofrece.
Así que estamos casi en tiempo, Pepe. Estamos pasaditos. En esta, como siempre, los evangelios nos muestran que no es necesario hablar tanto y tanto y tanto. Cuando se tiene la sabiduría y la certeza, con poquito te dice todo. Y nosotros, claro, tenemos que estar muy atentos y tenemos que tener la gracia para entender claramente cuál es el mensaje. Ahí es donde le tenemos que pedir al Señor que nos dé esa gracia de entender lo que Él nos quiere dar. Nosotros nos sentimos honrados de poder, como bautizados, estar aquí, hablando con ustedes, escuchándonos y escuchando a este Dios tan bueno y tan cercano hace 2000 años y ahora también. En cada misa tenemos esa posibilidad de encontrarnos con Él, en esa comunión. Él se entrega en su cuerpo. Y nosotros, si queremos, lo podemos recibir y podemos estar con Él. Y estemos atentos porque nos habla, y de muchas maneras, de tantas maneras, que hasta en los silencios nos habla. Hermanas y hermanos en Cristo, qué hermoso ser parte de esta iglesia, ser ovejas de este rebaño y saber que el buen pastor está atento a cada uno de nosotros. Es la promesa lo que nos da la esperanza de encontrarnos en ese pasar por esa puerta que Él nos ha dejado abierta y saber que el Padre nos tiene en sus manos, junto con las manos de Jesús, la del Espíritu Santo, y que no hay nada más poderoso ni más grande. Por lo tanto, nadie podrá arrebatarnos de Él. El camino está hoy, acá, en este momento, y lo estamos transitando y lo estamos yendo con esperanzas hacia esa Pascua nuestra, donde el Señor nos llamará, ¿no? Que el Señor nos llame y nos mande a ir con Él, como es la esperanza nuestra. Joaquín, qué lindo evangelio hemos compartido, qué lindo evangelio del buen pastor, llenos de esperanza en encontrarnos con ese Jesús, ¿no? Al final. Sí, ya lo creo, Pepe. Aparte, uno que se replantea, ¿somos buenas ovejas? ¿Qué me decís, Pepe? ¿Somos buenas ovejas? Qué pregunta, Joaquín. Vamos en el camino, eso sí, no sé si hasta atrás. Sí. Pero escuchamos su voz, lo que nos dice. ¿Qué te parece, Pepe? Todo eso, a veces estamos sordos. Yo tengo que ir al sordólogo en estos días. No, lo principal no alejarse de la comunidad, ¿no es cierto? Y escuchar siempre la voz de Jesús. Y bueno, también tenemos función como ovejas. No solo el pastor, nosotros también tenemos con nuestros pastores. Y nuestros pastores están cansados y fatigados y a veces nosotros tenemos que poner también nuestro sacrificio. Tenemos la obligación, aparte por el bautismo, somos profetas, pero somos sacerdotes y reyes. Pero tenemos también responsabilidades y las tenemos que cumplir. Escuchar a Jesús es escucharlo y hacer lo que Él nos dice. Que en forma sencilla y humilde, Él que actuó como verdadero hombre,
siempre nos da el buen consejo. Eso lo tenemos que tener presente nosotros. Así que bueno, Pepe, nos vamos a ir. Nos vamos a ir con una canción, dando gracias a Dios por este momento de estar con su palabra, de leer su palabra, de meditar su palabra. Es gracia de Dios eso. Así que, bueno, será hasta el miércoles que viene con otro evangelio del Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos en Cristo, nos estamos yendo y esperando ese próximo evangelio para que volvamos a estar aquí escuchando esa palabra del Señor en esta mesa servida donde es tan generoso ese evangelio. Así que los esperamos el miércoles que viene para hacer ese nosotros grandote desde acá con Joaquín y ustedes desde el otro lado. Los abrazo y los espero y los esperamos el miércoles que viene. Las bendiciones del Señor caigan sobre todos ustedes y nosotros también. La Madre nos ofrece acá en esta esquina, la esquina de María, la esperanza de estar en el camino. El miércoles que viene nos encontramos, Joaquín. Así es, oración para que... La fumata blanca. Claro, para conseguir la fumata blanca y por supuesto que va a estar el Espíritu Santo en esa elección y que tenga un buen papado el próximo Papa, así como lo tuvo nuestro queridísimo Santo Padre Papa Francisco, que en sus 12 años llenó la plaza. Hoy esperando la fumata estaba completamente lleno y es más, la avenida a la salida de los brazos del Vaticano había como 4 o 5 cuadras llenas de católicos y eso mucho mérito tuvo nuestro Santo Padre Francisco, que con su sencillez y humildad acercó a la juventud y acercó a muchos católicos que hace tiempo se habían como ovejas descarriadas alejado de la palabra del Señor. Nos vemos el miércoles que viene, Pepe, en este mismo canal. Nos vemos. Bendición para todos. Oremos por entonces el nuevo Papa, el nuevo pastor que vamos a tener, y por los sacerdotes que tenemos. Como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final.